Estamos en Romanos capítulo 1, versículo 21, y vamos a leer versículo 21 al 28. Dice aquí: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. El título del mensaje esta noche es una mente reprobada o la doctrina de los réprobos. Ahora, en versículo 28 dice ahí: y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Ahora, la pregunta de esta noche es: ¿qué significa la palabra reprobada? Miramos esa frase, mente reprobada. El sustantivo es mente, el adjetivo está hablando acerca de lo que es reprobada. ¿Qué significa esa palabra? Acompáñenme a Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Tenemos que explicar primeramente qué significa esta palabra para entender lo que Dios quiere enseñar aquí en su palabra. Ahora, le voy a leer de Juan 1:11, donde dice: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Eso está hablando acerca del Señor Jesucristo, que cuando vino hace 2000 años, los judíos lo rechazaron, no lo recibieron como su único y suficiente Salvador. Más de ellos mismos dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Que lo rechazaron como el Mesías, lo rechazaron como Salvador. No tiene que ir ahí, pero Mateo 21:42 dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon a los edificadores han venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Así que ahí dice que la piedra, hablando del Señor Jesucristo, fue desechado, ¿verdad? Lo desecharon los judíos. Ahora, en Hechos capítulo 4, versículo 11, está citando lo que está diciendo en Mateo 21:42. La única diferencia es que en Mateo 21:42 dice: la piedra que desecharon los edificadores. Ahora miren lo que dice en Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que, ¿qué está diciendo ahí? Bueno, la palabra reprobada simplemente significa rechazado, desechado, algo que uno tira, que ellos creen que no sirve. Es algo que es rechazado. Así que una mente reprobada significa una mente que es rechazada de Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios 13:7, no tiene que ir ahí: y oro a Dios que de ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Ahí está diciendo, porque en la iglesia de los Corintios estaban rechazando el mensaje de Pablo. Y él está diciendo: nosotros somos como reprobados, son rechazados de los cristianos que estaban ahí en la iglesia de los Corintios. Ahora, la palabra reprobada simplemente significa rechazado o desechado. Mira lo que dice Romanos 1:28, con esa palabra en mente, esa definición. Dice en versículo 28: y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Así que, ¿qué miramos ahí? Podemos ver que las personas que están aquí en Romanos capítulo 1, la Biblia nos dice que ellos no querían retener a Dios en su conocimiento. ¿Dónde tenemos el conocimiento? En la mente. No querían retener a Dios, es decir, no querían aceptar a Dios, es decir, lo rechazaron.
Y cuando ellos rechazaron a Dios, ¿y quién es Dios? Jesucristo. Cuando ellos rechazaron a Dios, la Biblia nos dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa? Una mente rechazada. Vamos a seguir leyendo, versículo 29. ¿Qué hace esta persona con una mente reprobada? Dice ahí en versículo 29, estando atestados de toda iniquidad. Es decir, estas personas en nuestra cultura hoy en día sí existen. Y gente que tiene una mente reprobada están llenos de toda iniquidad. Dice fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que odian a Dios. Y eso nos habla acerca de cualquier persona en este mundo. Porque no todos en este mundo odian a Dios. Pero la gente con una mente reprobada aborrecen a Dios. Odian a Dios. No aman a Dios. Más, no quieren retener a Dios en su mente, dice la palabra de Dios. Dice ahí, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, dice la palabra de Dios. O sea, ¿sí? ¿Qué está diciendo Dios ahí? Los que tienen una mente reprobada, Dios dice, ellos merecen la muerte. La muerte. Dios dice que los deben de ejecutar, matarlos. Bueno, no nosotros. Está hablando acerca del gobierno. Un gobierno justo debe de ejecutar a los que tienen la mente reprobada. Dice ahí, no solo los hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Así que miramos que este grupo de personas son malvados. La Biblia dice que son réprobos, que tienen una mente reprobada, que están llenos de iniquidades. Acompáñeme a Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12. Lo voy a leer de Romanos 1:21. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa la palabra entenebrecido? Simplemente significa un corazón que está lleno de tinieblas, está en oscuridad. Eso es lo que significa ahí. Y la Biblia nos dice que cuando ellos conocieron a Dios, alguien le trató de dar la palabra de Dios, el evangelio. Lo rechazaron y Dios dice que le dio una mente reprobada, pero su corazón, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa eso? Un corazón que está entenebrecido. Vamos a ver aquí, Juan 12, versículo 38, dice aquí, para que cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían, ¿qué dice ahí? Creer. Porque en otra ocasión, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. ¿Qué está diciendo ahí? Hay ciertas personas en este mundo que no pueden ser salvos. ¿Qué estamos hablando acerca de la salvación? Es tener la vida eterna. Y la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Dios nos dice que Él envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años para morir por nosotros, fue crucificado, fue sepultado y resucitó para salvarnos a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dice que si simplemente creemos en Cristo, podemos tener la vida eterna. Y esa promesa es para todos. Pero hay una categoría de personas en este mundo que Dios dice aquí que tienen una mente reprobada, que no pueden creer. No pueden creer. ¿Por qué? Porque su corazón, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y por qué? Porque rechazaron la verdad. Nosotros creemos que todos pueden ser salvos, pero hay ciertas personas que no quieren ser salvos. Rechazaron a Dios, no querían retener a Dios en su mente y por esa razón Dios les dio una mente
reprobada. Dice ahí, cegó los ojos de ellos y endureció. ¿Quién lo hizo? Dios. Dice, y por esto no podían creer, porque en otra ocasión dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se convierten y yo los sané, dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Eso está diciendo que Dios mismo los cegó a ellos. Él mismo le dio ese corazón, Él mismo los cegó, Él mismo los hizo sordos espiritualmente para que no puedan entender la palabra de Dios. Ahora, dicen, no creo esto, porque todos pueden ser salvos. Sí, todos pueden ser salvos, pero sabemos los que están en el infierno hoy en día no pueden ser salvos, ¿verdad? Porque están en el infierno. ¿Cómo uno en el infierno puede ser salvo? Bueno, la Biblia dice que estas personas, los reprobos, ya están muertos. Ya están como que Dios los mira a ellos como que si ya están en el infierno. Ya están en la segunda muerte, dice la palabra de Dios. Ahora, acompáñeme a 2 Timoteo, capítulo 3, por favor. Y le quiero clarificar, porque ¿qué necesitamos para ser salvos? Bueno, la Biblia nos dice en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe significa creer. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia nos dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es decir, no tenemos que hacer buenas obras o guardar la ley para ser salvos. ¿Qué necesitamos? Fe. ¿Fe en qué? Que Cristo murió por nosotros. ¿Fe en qué? Que Él resucitó de los muertos, que Él es suficiente para salvarnos a nosotros. No, yo creo que uno tiene que hacer buenas obras y que tiene que permanecer en los caminos de Dios. No, la Biblia dice, no de vosotros. ¿Qué significa eso? No es de nuestro esfuerzo. Usted no hace el esfuerzo para mantenerse salvo, porque Cristo ya hizo la obra en la cruz. Él ya pagó para los pecados pasados, presentes y futuros. Pero lo más importante es que nosotros somos salvos por fe. Tenemos que creer para ser salvos, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercías cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. ¿Qué significa eso? Lo rechazan. Uno que resiste la verdad, es decir, que uno le da la palabra de Dios a una persona acerca de la salvación y dicen, no lo quiero, no quiero ser salvo, no quiero a Jesucristo. Es lo que hicieron los judíos al Señor Jesucristo. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice ahí, resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento. ¿Por qué? Fue entenebrecido. Reprobos en cuanto a la fe. Así que un reprobo en cuanto a la fe está hablando de una persona que es rechazado y no puede creer. Porque el fe es creer. Es decir, que hay ciertas personas en este mundo que tuvieron su oportunidad de ser salvo. Alguien le dio el evangelio para ser salvo, para evitar la ira de Dios en el infierno. ¿Y qué hicieron ellos? No lo quiero. No lo quiero. Y Dios es misericordioso. Tiene gracia. Dios es misericordioso, quiere que todos sean salvos, pero llega un punto, una persona cuando Dios dice, ok, si usted no quiere, está rechazando el evangelio, yo lo voy a rechazar a usted. Y usted no va a poder ser salvo. Porque usted no quiere retener a Dios en su mente, Dios lo va a rechazar a usted y lo va a dar una mente reprobada. Acompáñeme a 2 de Pedro, capítulo 2, por favor. Y ahí dice, reprobos en cuanto a la fe. Porque podemos ver que Cristo en Hechos capítulo 4, versículo 11, le dicen la piedra reprobada. Es simplemente significa una persona que lo rechazaron. Pero aquí dice que son rechazados en cuanto a la fe, en cuanto a la oportunidad para creer, para ser salvos. Ahora, mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que ahí dice que negarán al Señor que los rescató. ¿Qué significa? Lo rechazaron. Okay. Según Corintios capítulo 13 versículo 5 dice, no estoy de acuerdo con este mensaje. Yo creo que la gente todavía puede ser salvos. Ok, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Según Corintios 13, 5. Usted dice, bueno, yo creo que aunque una persona tiene una mente reprobada, aunque son reprobos, yo creo que ellos todavía pueden ser salvos. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados? Así que una persona que es un reprobo, que tiene una mente reprobada, no puede tener el Señor Jesucristo morando en ellos. Y la Biblia nos dice que al momento de creer, Dios nos sea a nosotros con el Espíritu Santo hasta el día de redención. La adquirida posición dice que Él es no me recuerdo la frase, en Efesios capítulo 1, versículo 14, dice que son las arras de nuestra herencia. Es decir, que Él es el depósito, Dios pone el depósito, el del Espíritu Santo en nosotros al momento de creer. Pero, ¿cómo es posible si Él dice ahí, a menos que seas por reprobados? Dice ahí, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Es decir, que los que son reprobos no son salvos, porque no pueden tener a Jesucristo morando en ellos. Ahora, ¿qué son las características de un reprobo? Acompáñame a 2 de Pedro, Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1, lo voy a leer de 2 de Pedro capítulo 2. Un réprobo, perdón. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Mira lo que dice Romanos 1, versículo 28. Lo vamos a leer otra vez. Dice, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos e inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora, usted escucha una lista así y dice, pero yo soy desobediente a mi padre también. O yo he sido un murmurador. ¿Significa que yo soy un réprobo? No, porque ahí dice que estando atestados de toda iniquidad, son llenos de estas cosas. Uno que es desobediente no es desobediente a sus padres a lo largo de toda su vida. Pero uno que es un réprobo está lleno de desobediencia. No puede parar de hacer estas cosas. La Biblia nos dice, acompáñame a Génesis 19. Génesis 19. La Biblia nos dice que los réprobos son la gente que son homosexuales. O como la Biblia dice, los sodomitas. O como nosotros decimos también, los maricones. Son los réprobos. Okay. Y la realidad es esto. Hoy en día necesitamos más predicaciones, más mensajes, más sermones en contra de los sodomitas. Pero ¿qué problema tenemos hoy en día? Pastores que tienen temor, les tienen miedo, no quieren a predicar sobre los sodomitas. ¿Por qué? Les tienen temor. Pero la Biblia nos dice aquí claramente que son réprobos. No pueden ser salvos. Más de eso, ellos quieren traer todos los sodomitas en sus iglesias. Cuando la Biblia dice, no pueden ser salvos. Y le voy a dar un ejemplo de esto. En Génesis capítulo 19, versículo 1. Es la historia de Lot. Lot estaba viviendo en una ciudad que se llamaba Sodoma. Dice, ¿de dónde viene la palabra sodomita? De la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios nos enseña de una ciudad
que se llama Sodoma, donde moraban los sodomitas. ¿Quién eran los sodomitas? Los homosexuales, los maricones. Mira lo que dice el versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: señores míos, he aquí, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y pasaréis en ella la noche. Lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, sino que en la plaza pasaremos la noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Así que estos ángeles vinieron a la ciudad de Sodoma. Lot le dijo: no se queden en la calle en la noche, se deben de venir conmigo. Vinieron, comieron con ellos, versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. ¿Qué ciudad estamos hablando aquí? Sodoma. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué está diciendo aquí? Todos los hombres de la ciudad, el más joven muchacho hasta el más viejo. Dicen: ¿para qué vinieron? ¿Para estudiar la Biblia? ¿Para tener una noche de oración? No. Dice ahí: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y no están diciendo para que los conozcamos qué es tu nombre, cómo te llamas, de dónde sos, ¿verdad? ¿Dónde eres? ¿En qué trabajas? No, cuando la Biblia habla acerca de conocerlos, está hablando de conocerlos sexualmente. Los quiere violar. Estos hombres son tan malvados que quieren a violar a ángeles. Esos son hombres espirituales y los quiere violar. Digo, sácalos porque los queremos conocer. Pon en mente, los jóvenes hasta los más viejos están diciendo esto. Dice aquí: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a esos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué está diciendo? Por favor, tomen mis hijas. ¿Qué loco? Está loco. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que le pasa a una persona cuando vive en una ciudad como Sodoma, como San Francisco, donde hay sodomitas, maricones, una ciudad de maricones. Continúa a decir, versículo 9: y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: ¿vino aquí para habitar como un extraño? Y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Está diciendo: ahora te vamos a hacer más mal a ti que le íbamos a hacer a ellos. Le querían violar a los ángeles y le dijeron a Lot: ahora te vamos a hacer más peor a ti que le íbamos a hacer a ellos. Dice ahí: y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, de modo que ellos se fatigaban buscando la puerta. Así que los ángeles los hizo ciegos, como le mandó algo que le hicieron ciegos a los sodomitas, y todavía andaban buscando la puerta para violarlos. Dice: ¿cómo se llama eso? Una mente reprobada. Una mente reprobada, que aunque están ciegos, no les importa, todavía quieren violar a los ángeles. Dice ahí, versículo 12: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, y a tus hijos y a tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Qué está diciendo? Dios odia a los sodomitas, en tal manera que mandó a los ángeles para destruir a la ciudad de Sodoma. Dijo: Dios nos envió a nosotros
para destruir esta ciudad. No digo, nos envió para evangelizarlos, para darles el evangelio, para que se conviertan y sean cristianos. No, digo, Dios nos envió para destruir esta ciudad. Y dice, ¿pero por qué? Porque los sodomitas no solamente son sodomitas, pero también son pedofilios. Oh, no lo creo. ¿Cómo va a decir que ellos son pedofilios? ¿Cómo cree ¿cómo cree que los jóvenes llegaron a ser así? Porque los sodomitas no pueden tener niños. Pero ahí dice que los jóvenes, hasta los más viejos, estaban ahí. ¿Cómo cree que esos jóvenes llegaron a ser en ese punto? Porque lo violaron. Porque por pedofilios. Un pedofilio tiene una mente reprobada. Porque solo un hombre o una mujer con una mente sucia, entenebrecido, puede violar a un niño. Dice ahí en versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. El clamor que está hablando ahí, está hablando del clamor de los niños, que estaban clamando por ayuda porque estaban siendo violados. Dice ahí, clamor de ellos han subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu esposa y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no parezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover bendiciones. Hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. No llovió bendiciones. Él sacó el azufre y el fuego del infierno y se lo botó ahí en la ciudad de Sodoma para matarlos. Versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de ni la fruta existió. Hasta la fruta, hasta los flores de la ciudad recibieron el castigo, porque todo estaba sucio. No quería que nada existiera de estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, acompáñeme de regreso a 2 de Pedro, por favor. Así que sabemos que los réprobos, los que tienen una mente reprobada, está hablando acerca de los maricones. Está hablando acerca de los sodomitas. Y hoy en día tenemos pastores que dicen, bueno, debemos de amar a todos. No diga así, no los debe tratar así. Yo lo estoy tratando bien en comparación con lo que Dios hizo. Dios los mató. Yo no los estoy matando. Yo solo estoy predicando contra ellos. Si fuera la decisión de Dios, Él podía sacar azufre y fuego del infierno y botárselos aquí en la ciudad de El Monte a los sodomitas. O en Hollywood. O en San Francisco. Dice, ¿qué piensa Dios de los maricones? Lea Génesis 19, ahí va a ver lo que Dios piensa acerca de los maricones. No me gusta que le dicen eso. Bueno, no me gusta que ellos odien a Dios. No me gusta que ellos rechazaron el evangelio. No me gusta que ellos rechazaron a Jesucristo que vino a morir por ellos. 2 de Pedro 2:12 dice, pero estos. Y dice, bueno, ese es el Antiguo Testamento. Dios los mató en el Antiguo Testamento. Aquí estamos en el Nuevo Testamento. Ok, mira lo que dice 2 de Pedro 2:12. Pero estos, como bestias brutas, naturalmente nacidas para presa y destrucción. ¿Qué está diciendo ahí? Que se deben de morir. Los deben de destruir. Hablan mal de cosas que no entienden y perecerán en su propia corrupción y recibirán la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día. Esos son suciedades y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros y recrean en sus engaños, tienen los ojos llenos de adulterio. Lleno de adulterio, no pueden cesar y no pueden dejar de pecar. Seducen a las almas inestables. ¿Qué son esos? Los niños.
Las almas inestables, está hablando de los niños que no saben. Por eso ellos siempre andan en las iglesias. ¿Por qué? Porque quieren a engañar a los niños, a violar a los niños. Tienen un corazón ejercitado en la codicia. Son hijos de maldición, dice ahí. No son mis palabras, yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó la paga de la maldad, dice la palabra de Dios. Acompáñenme a Salmos, por favor. Libro de Salmos 139. Y aquí terminamos. Le voy a dar 3 puntos. ¿Cómo debemos de tratar a los réprobos? ¿Okay? Porque sí existen hoy en día. Hoy existen, aquí están en nuestra ciudad, en los Estados Unidos, en todo el mundo. Y hay pastores que los quiere llevar, que los quiere traer a la iglesia. Y debe decirle esto, aquí en nuestra iglesia, los homosexuales no están bienvenidos aquí. Amén. Nunca. Amén. ¿Cómo? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Y yo le doy permiso a cualquier miembro de nuestra iglesia que si un réprobo entra en nuestra iglesia, lo sacamos. Porque dice, pero eso no es amor. Ese es amor así a mi hijo. Porque ese hombre es peligroso. Y puede dañar a los niños que están en nuestra iglesia. Así que, ¿cómo debemos de tratar a los réprobos? Primeramente, los debemos de aborrecer. La Biblia, no creo que eso es bíblico, lo voy a leer. Salmos 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces, está hablando de Dios, aborreces a los que obran iniquidad. Yo no creo que Dios aborrece a ninguna persona. Dígale eso a los millones de personas que están en el infierno. ¿Verdad? Díganle a los millones de personas que están en el infierno, Dios no los odia a ustedes. Claro que sí los odia. Yo no quemo a la gente que yo amo. ¿Verdad? Usted no va a enviar una persona a que usted ama al infierno. La gente que está en el infierno son la gente que rechazaron a Dios, que rechazaron el evangelio, que rechazaron a su Hijo, que Él mismo sacrificó su Hijo para darnos a nosotros la vida eterna. Así que por eso Dios dice ahí, yo aborrezco a los que obran la iniquidad. Sí, pero eso es Dios. Dios puede aborrecer, pero nosotros debemos de amar. Mira lo que dice Salmo 139. Recuérdense, eso es David que está hablando aquí, por medio del Espíritu Santo. David es el varón conforme al corazón de Dios. Es el hombre que escribió los salmos, escribió canciones. Fue un hombre bien piadoso, que amaba a Dios. Pero él mismo escribió esto. Y Dios dijo, eso es del Espíritu Santo. Dice ahí en versículo 21, no odio, oh Jehová, odio, ¿verdad? No dice ama. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Recuérdese, Romanos 1, 28, al fin, ¿qué dice ahí? Dice que los que tienen una mente reprobada aborrecen a Dios. Dice ahí, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco con perfecto odio, los tengo por enemigos. David dijo ahí, yo los aborrezco con perfecto odio. Porque en la realidad, hermanos, no podemos tener un balance de amor si no tenemos un balance de odio también. El cielo existe y el cielo es un ejemplo del amor de Dios. Porque el cielo representa la vida eterna que Dios nos está ofreciendo a nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es la expresión del amor de Dios. Pero de otra manera, como el cielo es la expresión del amor de Dios, el infierno es la expresión de la ira y el odio de Dios también. Y no podemos no podemos entender el amor de Dios si no entendemos el odio que Él tiene para la gente que va al infierno, ¿verdad? Porque una persona que está quemando para la eternidad, eso es odio. No hay descanso, ni día ni noche, dice la palabra de Dios. Están ahí para siempre.
Y eso nos enseña que Dios nos rescató de ese infierno, que nos salvó de eso. Eso nos enseña que Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? Y por eso David dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y después dice en versículo 22, los aborrezco con perfecto odio, los tengo por enemigos. Así que nosotros debemos de crecer espiritualmente y odiar los que odian al Señor. No ayudar a los que odian al Señor. Y debo decirle esto, no todos en este mundo odian a Dios. Hay gente aquí en este mundo que están perdidos, ¿verdad? Que creen en Dios, tienen un conocimiento de Dios, no son salvos todavía, pero tienen un respeto hacia Dios, ¿verdad? Pero no son réprobos. Pero hay una categoría en nuestra cultura que sí son réprobos, que sí odian a Dios, que sí rechazan el evangelio y no quieren retener a Dios en su mente. La Biblia dice que los debemos de aborrecer. Pero no solo eso, debemos de predicar contra ellos también. Acompáñenme a Judas. Judas. Si van al fin de sus Biblias, hay Apocalipsis y el libro antes de eso es Judas. Debemos de predicar contra ellos. Y vivimos en un tiempo donde los pastores de hoy en día en inglés y en español son cobardes. Cobardes. Porque creen que van a perder sus miembros si predican fuerte sobre los sodomitas. A mí no me importa. Si alguien se ofende los domingos, los jueves o la noche de español, bye. Porque la Biblia dice que debemos de predicar contra ellos. ¿Y sabe por qué los sodomitas son tan popular en nuestra cultura? Porque los pastores no se están levantando para predicar lo que Dios dice a través de su palabra sobre este asunto. No están diciendo lo que dice la palabra de Dios. No están predicando fuerte. ¿Por qué? Porque tienen temor. Más de eso, tienen su tío o su primo que son homosexuales. Y dicen, no, pero mi primo. ¿Y qué? Yo tengo un primo que es un sodomita también. ¿Pero eso cambia la palabra de Dios? ¿Eso cambia lo que Dios dice a través de su palabra? No. Si yo me tengo que llevar por una persona o la palabra de Dios, la palabra de Dios. Judas, versículo 7, dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Por cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, hablando de los de Sodoma y Gomorra, pero estos maldicen las cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como bestias brutas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas en vuestros agapes que banquetean con vosotros. Vamos a ver aquí, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impiadamente y toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. El hombre Enoc está en el Antiguo Testamento y predicó la palabra de Dios, pero solo tenemos un sermón que él predicó. Y aquí está el sermón. ¿Y qué fue el título del mensaje? Sodoma y Gomorra. Contra los sodomitas, para ejecutar juicio contra todos. Y fue el único sermón que Dios dijo, voy a poner eso en la palabra de Dios. ¿Qué fue Enoc? Fue un hombre que predicó contra los sodomitas, los réprobos. Y ¿sabe qué? Nosotros debemos hacer lo mismo. Y últimamente, número 3, ¿qué debemos hacer? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. ¿Qué debemos de hacer? Los debemos de aborrecer.
debemos de predicar contra ellos, pero no solamente eso, no debemos de permitirlos entrar en la congregación de los hermanos. Es decir, no tienen su lugar aquí en la iglesia. No son bienvenidos aquí, porque tenemos niños aquí en esta iglesia. Más de eso, mira lo que dice Deuteronomio 23, versículo 17. Dios está hablando aquí, dice, no habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomita de los hijos de Israel. Versículo 18 está repitiendo lo que acaba de mencionar en versículo 17 y lo va a repetir con diferentes palabras. Dice aquí, no traerás precio de ramera, como acabamos de ver en versículo 17, no habrá ramera de las hijas de Israel. Versículo 18, no traerás precio de ramera ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, así lo uno como lo otro. Así que Dios dice que los sodomitas son perros, bestias, maricones. Y ahí dice que son perros. Y Dios dice, no tienen su parte en la casa de Dios. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los debemos de amar. Yo creo la palabra de Dios. Aunque contradice lo que los demás dicen en este mundo, Dios dice que no tienen su parte aquí. Más de eso, no pueden ser salvos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos esta tarde a crecer en nuestro conocimiento de la Biblia y no solamente crecer en nuestro amor hacia las cosas de Dios, la Biblia, las almas perdidas, pero ayúdanos a crecer en nuestro odio también y odiar las cosas que Dios odia. Y ayúdanos en esa área, darnos el esfuerzo, ayúdanos a tener el valor para hacer lo que te agrada a ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.